A menos que hayas sido criado en una escuela dominical bautista, probablemente pienses que si crees en Dios, deberías poder explicar por qué. Afortunadamente, los cristianos y otros filósofos han estado respondiendo a esta pregunta durante más de 2000 años. El evidencialismo intenta argumentar a favor de Dios proporcionando evidencia de eventos sobrenaturales. Por ejemplo, muchos cristianos piensan que la resurrección de Cristo puede ser probada históricamente porque hubo muchos testigos que murieron por su fe. Y, en general, las personas no mueren por algo que saben que no es verdad. A veces, las personas proporcionan evidencia de cosas sobrenaturales como las posesiones demoníacas, donde las personas empiezan a hablar en idiomas que no conocen, o experiencias cercanas a la muerte en las que las personas ven cosas fuera de su cuerpo que no deberían haber podido ver. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. El argumento moral básicamente sostiene que la moralidad objetiva solo es real si Dios es real. Pero la moralidad objetiva es real, por lo tanto, Dios es real. Pregunta, ¿es el canibalismo bueno o malo? Creo que es bueno. Creo que es malo. Creo que es bueno. Creo que es malo. ¿Cuál de ellos es correcto? Ahora, estoy asumiendo que estás de acuerdo con esta idea. Si no lo estás, por favor, mantén tu distancia. Pero, ¿cómo sabes que él está realmente en lo correcto? ¿Cómo sabes que estas no son solo opiniones diferentes? Nuestro pequeño amigo aquí solo puede ser objetivamente correcto si existe una autoridad suprema que diga que el canibalismo es malo, y esa autoridad suprema es lo que llamaríamos Dios. El argumento cosmológico básicamente dice que algo debe haber causado todo lo demás. Todo lo que ocurre tiene una causa, y esa causa tiene una causa, y así sucesivamente. Entonces, ¿dónde termina esto? ¿Continúa para siempre? Eso no es posible. En algún momento, debe haber una causa primera de todo lo demás. Debe haber un motor inmóvil, un causador no causado, un cambiante inmutable. Debe ser eterno, porque si alguna vez empieza o deja de existir, eso es un cambio, y no puede hacer eso. Debe estar fuera del universo porque todo en el universo es causado. También debe ser todopoderoso, porque si no puede ser movido, pero puede mover cualquier otra cosa, eso significa que es todopoderoso. Y esto es lo que llamaríamos Dios. No lo entiendo. Bueno, hagámoslo aún más difícil entonces. Todo es una mezcla de acto, es decir, lo que es, y potencia, es decir, lo que podría ser. Por ejemplo, un bebé en realidad está vivo y podría ser un adulto. Una manzana en realidad es roja y tiene la potencia de ser comida. Entonces, si comes una manzana, estás actualizando su potencial para ser comida. Pero tú también eres una mezcla de acto y potencia. Por ejemplo, tienes la potencia de ser fuerte, pero eres nada. Cada vez que algo te cambia, está actualizando una potencia en ti. Cada vez que ocurre un cambio, tienes una cosa actualizando otra, pero no puedes ir hacia atrás para siempre. Así que eventualmente necesitas volver a un actualizador no actualizable, que llamamos Dios. Dios es el ser que es puro acto, lo que significa que es todo lo que podría ser. Esto significa que debe ser eterno, porque si no fuera eterno, eso significaría que tiene el potencial de no existir. Pero no hay potencial en Dios. Así que eso significa que Dios debe existir siempre. Además, si Dios es todo lo que podría ser, también es todopoderoso porque no puede cambiar. Y eso significa que nada más podría hacerle nada a Dios. Este argumento es el más complicado. Es originario de Aristóteles y también es utilizado por Tomás de Aquino en la Summa contra Gentiles. La apuesta de Pascal es mucho más simple y es más un experimento mental que un argumento. Digamos que eres ateo y el ateísmo resulta ser correcto. No pasa nada después de que mueres. Bueno, entonces no realmente ganas ni pierdes nada. Es neutral para ti. Pero digamos que eres ateo y resulta que estás equivocado y Dios es real, entonces podría ser muy malo para ti. Ahora, digamos que crees en Dios y resulta que el ateísmo es correcto. Bueno, entonces aún así no ganas ni pierdes nada. Es neutral. Pero si crees en Dios y Dios es real, entonces podrías ganar todo. Entonces, entre estas dos posibilidades, ¿cuál quieres apostar?
Esta te da una oportunidad mucho mejor. Así que es mejor para ti creer en Dios. El argumento teleológico dice que las cosas en el universo parecen tener un propósito. Entonces, eso significa que el universo debe haber tenido un diseñador. Si encontraras una máquina tirada, asumirías que alguien diseñó la máquina. Así que el argumento teleológico intenta argumentar que el universo funciona como una máquina, así que alguien debe haber diseñado el universo. Las cosas en la naturaleza, como la célula humana o el ecosistema del mundo, son muy complejas y funcionan como una máquina. Ahora, la evolución darwiniana puede explicar por qué eso es así, pero también hay cosas que la evolución darwiniana no puede explicar, como las 4 constantes del universo. Hay constantes físicas, como la constante gravitacional y la carga del electrón, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, que están perfectamente afinadas. De tal manera que si fueran siquiera un poco diferentes, todo el universo colapsaría inmediatamente sobre sí mismo. El argumento ontológico dice que Dios existe debido a la forma en que es. En serio. Dios está definido como aquello de lo cual nada mayor puede ser concebido. Eso significa que Dios debe ser todopoderoso, porque ser todopoderoso es mayor que tener poder limitado. Dios debe ser omnisciente, porque ser omnisciente es mayor que tener conocimiento limitado. Dios debe ser todo bueno, porque ser todo bueno es mayor que ser defectuoso. Y Dios debe existir porque existir es mayor que no existir. Espera. Solo porque podamos pensar en un ser más grande posible, no significa que realmente exista. Bueno, en realidad sí lo hace, porque existir en la realidad es mayor que solo existir en la mente. De acuerdo, pero podría usar eso para argumentar a favor de la existencia de la pizza más grande posible. Bueno, en realidad, no puedes, porque la definición de pizza implica limitaciones, como un tamaño limitado y la capacidad de ser rota. Si tuvieras una pizza que fuera indestructible, eterna, todopoderosa e infinitamente grande, ya no sería una pizza. Simplemente sería Dios. Básicamente, si tu pizza se vuelve infinitamente grande, se convertirá en Dios. También está el argumento de la experiencia personal. Puede sonar tonto, pero todos ven el mundo a través de la lente de su propia experiencia personal. Mucha gente está convencida de que Dios existe, ya sea por eventos sobrenaturales que han visto o por oraciones respondidas o simplemente por coincidencias en su vida. Así que esto es muy bueno para convencer a uno mismo de que Dios existe, pero no muy bueno para convencer a otras personas. El argumento trascendental básicamente dice que, sin Dios, nada puede tener sentido en absoluto. Hay muchas cosas que asumimos, pero no podemos probar. Asumimos que la lógica funciona. Asumimos que hay consistencia en el mundo natural. Asumimos que la verdad existe. Pero no podemos probar ninguna de estas cosas científicamente porque estas son las suposiciones básicas que necesitamos hacer para siquiera hacer ciencia. Todas estas cosas tienen sentido si presupongamos una cosmovisión en la que Dios existe, porque entonces podemos decir que todas estas otras cosas están fundamentadas en la mente de Dios. Pero si Dios no existe, entonces no tenemos justificación para las cosas que asumimos y todo se colapsa. Existe el argumento de la mente o la conciencia, que dice que la conciencia no puede explicarse naturalmente. Generalmente, la explicación atea de la conciencia es que nuestro cerebro es solo una máquina biológica muy avanzada. Pero a diferencia de nuestras mentes, las máquinas pueden ser reducidas a sus partes. Ahora, nuestro cerebro puede ser reducido a sus células cerebrales, pero eso no es lo mismo que la experiencia de la conciencia. Por ejemplo, podrías encontrar una parte de nuestro cerebro que ve el color amarillo, pero eso no es lo mismo que la experiencia de ver la coloridez. No puedes estudiar la conciencia científicamente porque solo se puede observar la propia conciencia. Por ejemplo, no hay forma de saber si todos vemos los mismos colores. ¿Quién sabe? Tal vez el amarillo se ve así para mí. Por lo que sabes, podría ser la única persona que existe. Un solo átomo no es consciente. 2 átomos no son conscientes. Un montón de átomos no son conscientes. Así que incluso si tienes un sistema complejo, sigue siendo solo una disposición compleja de átomos que no son conscientes. Entonces, ¿de dónde proviene la conciencia? Así que este no es exactamente un argumento a favor de Dios,
pero sí es un argumento a favor del alma humana, porque muestra que necesitas algo inmaterial para explicar la conciencia. Luego está el argumento de las matemáticas, que dice que hay una realidad infinita superior a nuestro universo físico. Así que las matemáticas básicas no son tan especiales. Por ejemplo, el número 5 corresponde a 5 manzanas, y 5 veces 3 corresponde a 3 grupos de 5 manzanas. Pero cuanto más te adentras en las matemáticas avanzadas, más las matemáticas comienzan a desconectarse de nuestro mundo. Pero aún así funciona. Por ejemplo, hay números reales, que son números que corresponden a cosas reales. Pero también hay números imaginarios que son igualmente reales matemáticamente, pero no corresponden al mundo real, por lo que no se llaman números reales, pero aún existen matemáticamente, aunque no existan en el mundo real. Veamos los 5 números más importantes en matemáticas. 1 es obviamente importante porque es la base de todos los números reales. 0 es muy importante porque es necesario para hacer álgebra. Y es muy importante porque es la base de todos los números imaginarios. E es muy importante para hacer funciones exponenciales, y pi es necesario para hacer matemáticas con círculos. Ahora, todos estos números parecen no estar relacionados entre sí, pero encajan maravillosamente en esta ecuación llamada identidad de Euler. Fue descubierta por Euler, uno de los matemáticos más grandes de la historia, y él vio esto como una prueba de que las matemáticas fueron diseñadas por Dios. Además, Euler era un devoto calvinista. Más evidencia de que las matemáticas tienen un diseñador es el conjunto de Mandelbrot, que se genera mediante una ecuación muy simple en el plano complejo, pero produce detalles infinitos. Puedes seguir acercándote a esta forma y seguirá generando más y más complejidad, incluso aunque nadie lo haya diseñado. El conjunto de Mandelbrot es infinito y no se encuentra en nuestro universo. Así que eso significa que lo creó también debe ser infinito y no provenir de nuestro universo. Así que esos son los argumentos comunes a favor de Dios.